Hola chicos, bienvenidos a este encuentro de lengua y literatura castellana. Capacidad. Establece semejanzas y diferencias entre personajes, acciones, actitudes, situaciones y sentimientos presentes en textos leídos. ¿Qué es el cuento? Es una narración breve que relata una secuencia de hechos ficticios. Presentan pocos personajes y el principal vive un cambio a lo largo de la trama. Dentro de la gran clasificación de los cuentos tenemos el cuento popular y el cuento literario. El primero se caracteriza por las múltiples versiones que puede llegar a presentar. Entre ellos tenemos los subtipos, que son los cuentos de hadas, los cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El cuento literario, sin embargo, es el cuento transmitido mediante la escritura. Tiene un autor conocido y tenemos un sinfín de subgéneros del cuento literario. Entre los recursos más utilizados para escribir un cuento encontramos el diálogo, la descripción y la narración propiamente. El cuento pertenece al género narrativo. Sus elementos son narrador, personajes, acontecimientos, tiempo y espacio. En cuanto a las características del cuento, se destacan la variedad de formas que puede presentar la posición del narrador. También la brevedad de los mismos o la simpleza de su trama. También las emociones que pueden desatar en los receptores. La variedad temática. Existen dos grandes clasificaciones de los cuentos. Entre ellas están los cuentos populares y los cuentos literarios. A la hora de leer o escuchar un cuento, es importante percibir su estructura. Por ejemplo, en la introducción, el escritor describe el escenario y una pequeña presentación de los personajes. En el desarrollo o nudo se detalla la trama a través del desarrollo de los conflictos y las secuencias de acciones de los personajes. Y por último, el desenlace o final. Este puede ser un final abierto, que quiere decir que el receptor puede imaginar el final. Se queda en forma inconclusa, trágico o un final feliz. Es muy importante reconocer los elementos de un cuento. ¿Cuáles son? Los personajes. El narrador es el que cuenta la historia. Las acciones. La atmósfera, que viene a ser el contexto, está asociada con el ambiente en el que ocurren las acciones y en las emociones que puede generar en el lector. Y por último, el tiempo. ¿Crees en los milagros? ¿Qué es un milagro para ti? Escucha atentamente la lectura del cuento ¿Cuánto cuesta un milagro?, interpretado por el licenciado Luis Chávez. Una vez que hayas escuchado, vuelve a leer el texto y responde a las preguntas que se refieren al análisis del mismo. ¿Cuánto cuesta un milagro? Micaela, una niña de 8 años, oyó a sus padres decir que su hermanito, Andrés, estaba muy enfermo y que ellos no tenían el dinero necesario para pagar la operación que podría salvar su vida. Solo un milagro puede salvarlo,
los oyó decir. Micaela fue a su habitación y sacó de un frasco todos sus ahorros. Vació el contenido y con todas las monedas que tenía, fue a la farmacia. Esperó con paciencia al farmacéutico que estaba muy ocupado hablando con otro hombre. Por fin, molesto, le preguntó: ¿Qué necesitas? Estoy conversando con mi hermano que vino de Chicago y al que no he visto en mucho tiempo, añadió, sin esperar que la niña respondiera a su pregunta. Es por mi hermano, dijo la niña. Está muy enfermo y quiero comprarle un milagro. ¿Cómo? Preguntó el boticario. Se llama Andrés y tiene algo muy malo que le está creciendo dentro de la cabeza. Dice mi papá que solo un milagro le puede salvar. ¿Cuánto cuesta un milagro? Aquí no vendemos milagros. Lo siento, pero no puedo ayudarte, contestó éste con un nudo en la garganta. Mire, tengo dinero para pagarlo. Si no es suficiente, conseguiré lo que falte. Dígame cuánto cuesta. El hermano del farmacéutico era un hombre muy elegante. Se inclinó y preguntó a la niña: ¿Qué clase de milagro necesita tu hermano? No sé, respondió Micaela, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Lo que sé es que está muy enfermo y dice mi mamá que necesita una operación. Pero como mi papá no puede pagarla, quiero hacerlo yo con mi dinero. ¿Cuánto tienes? Preguntó el señor que venía de Chicago. $1.11, respondió Micaela con voz apenas audible. Es todo lo que tengo, pero si hace falta, puedo conseguir más. ¡Qué casualidad!, dijo sonriendo. $1.11 es justo lo que cuesta un milagro para tu hermanito. Seguidamente, el hombre recogió el dinero en una mano y con la otra tomó la mano de la niña y le dijo: Llévame a tu casa. Quiero ver a tu hermano y conocer a tus padres, para ver si tengo la clase de milagro que necesitas. Aquel hombre bien vestido era el doctor Armstrong, especialista en neurocirugía, quien realizó la delicada operación. Al poco tiempo, Andrés se había restablecido totalmente. La madre emocionada comentó: Esta operación fue un milagro. ¿Cuánto habrá costado? Micaela sonrió. Sabía exactamente cuánto costaba un milagro: $1.11. Cuando Jesús les dijo a sus apóstoles que deberíamos ser como niños, se refería a la fe que debemos tener para alcanzar las metas inalcanzables. Gracias. Hasta la próxima.